Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Vamos a continuar nuestra explicación de los dones del Espíritu Santo. Me apoyo en el libro El Gran Desconocido, El Espíritu Santo, sus dones, por el gran teólogo Antonio Royo Marín, que fue uno de los grandes teólogos del siglo XX, tomista, es decir, discípulo del doctor común de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Hemos hablado en las charlas anteriores de los dones del consejo, de la fortaleza, del temor del Señor, de piedad. Hoy en el capítulo 12 hablamos del don de ciencia. Veamos un poco de qué se trata este don. El quinto don del Espíritu Santo, siguiendo la escala ascendente de menor a mayor perfección, es el don de ciencia que vamos cuidadosamente a estudiar a continuación. El don de ciencia. De ciencia, sí. Y el que tiene el libro Teología de la Perfección Cristiana, la edición de 68, son los números 343 a 48. Algunos autores asignan al don de ciencia la misión de perfeccionar la virtud de la esperanza, pero Santo Tomás lo adjudica a la fe, asignando a la esperanza el don de temor. Nosotros seguimos este criterio del doctor angélico Santo Tomás de Aquino, que se funda, nos parece, en la naturaleza misma del don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, infundido en el alma por Dios junto con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural. Expliquemos los términos de esta sintética definición para captar un poco mejor la verdadera naturaleza de este admirable don. El don de ciencia es un hábito sobrenatural infundido por Dios mismo con la gracia santificante, junto con la gracia santificante. El momento del bautismo o después de una buena confesión hecha después de un pecado mortal. Entonces es un hábito, una manera de ser de nuestra alma infundido por Dios. Si Dios no lo da, no lo tenemos, no es natural. No se trata de la ciencia humana o filosófica que adquiere por la observación, por la inteligencia, que da origen a un conocimiento cierto y evidente de las cosas deducidas por el raciocinio natural de sus principios o causas próximas o remotas. Entonces, la ciencia humana, la filosofía, la inteligencia humana, adquiere un conocimiento mediante el raciocinio, la reflexión natural y saca conclusiones. Entonces no es esto, ni tampoco se trata de la ciencia teológica que deduce de las verdades reveladas por Dios las virtualidades que contienen valiéndose del discurso o raciocinio natural. Entonces, la ciencia humana con la inteligencia natural observa la creación y saca conclusiones y conocimiento. Una manzana más una manzana son dos manzanas, pues eso es natural. La ciencia teológica se basa en la revelación divina y después reflexiona sobre esto sacando también conclusiones. El don de ciencia es otra cosa. Se trata de cierto sobrenatural conocimiento procedente de una ilustración especial del Espíritu Santo, que nos descubre y hace apreciar rectamente el nexo de las cosas creadas con el fin
último sobrenatural. Entonces se trata de algo sobrenatural, de un sobrenatural conocimiento procediente de una ilustración, de una luz especial del Espíritu Santo, que nos descubre y hace apreciar rectamente el nexo y la conexión, la relación de las cosas creadas con el fin último sobrenatural. Entonces, si Dios no lo da, bien, no lo tenemos esto, no podemos ver el nexo, la conexión, la relación de las cosas creadas con el fin sobrenatural. Más brevemente, el don de consejo es la recta estimación de la presente vida temporal en orden a la vida eterna. Entonces, es la recta estimación, apreciación de la presente vida temporal en orden a la vida eterna. Es el uso, de un cierto modo, de la creación en orden a la salvación eterna, a la vida eterna. Es un hábito infuso, sobrenatural, inseparable de la gracia, que se distingue esencialmente de los hábitos adquiridos de la ciencia natural y de la ciencia teológica. Entonces, el que está en pecado mortal, aunque conozca toda la teología, todo estudio de las cosas reveladas, conozca la Biblia de memoria, bien, no tiene este hábito sobrenatural. ¿Por qué? Porque es inseparable de la gracia. En las charlas anteriores ya lo dije, el que está en pecado mortal pierde la gracia, que es la santidad, algo divino que nos hace hijos de Dios, pierde la caridad o el amor divino en nuestros corazones, pierde las virtudes infusas que perfeccionan nuestra inteligencia y voluntad, pierde la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y pierde los dones del Espíritu Santo. Entonces, este don es don infuso, hábito sobrenatural, infuso, pero inseparable de la gracia. Ahora ustedes ven, cuando un pueblo vive en pecado mortal, no tiene ese conocimiento. Ese es el problema actualmente de las naciones dirigidas por una inteligencia meramente natural, inclinada al pecado, de hecho, pecadora, que llevan los pueblos a la perdición. No tienen en cuenta, no quieren ni siquiera admitir, no solamente no saben, no quieren, sino ni siquiera quieren admitir la posibilidad de la vida eterna, de la inmortalidad del alma, el infierno, el cielo, gracia, no quiere saber nada de esto. Entonces, ¿qué pasa? Y bien, quedan en lo mero natural y olvidándose totalmente de lo sobrenatural, y eso es una catástrofe. Y por eso también una familia, un pueblo católico que en su mayoría vive en pecado mortal, necesariamente tienen actuaciones que no corresponden, no lo llevan a la vida eterna. Entonces, este don trabaja bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo. Es la causa agente que pone en movimiento el hábito sobrenatural del don. Entonces, el que está en el estado de gracia sí tiene los 7 dones del Espíritu Santo, pero actúa bajo la luz que da el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo interviene para poner en aplicación, en movimiento, en acción este don. En virtud de esta moción divina, diferentísima de la gracia actual, ordinaria, que pone en movimiento las virtudes, la inteligencia humana aprehende y juzga las cosas creadas por cierto instinto divino, por cierta connaturalidad, que el justo posee potencialmente por las virtudes teologales, con todo cuanto pertenece a Dios. Entonces aquí es el Espíritu Santo mismo que interviene. Entonces, en los dones es el Espíritu Santo, el amor sustancial, personal del Padre y del Hijo, que interviene para iluminar, para aconsejar, para frenar el alma. Entonces, la gracia actual pone en movimiento las virtudes infusas, mientras que los dones es el Espíritu Santo, Dios mismo, interviene iluminando la inteligencia humana aquí. Entonces dice aquí Rollo Marín, en virtud de esta moción divina muy diferente de la gracia actual ordinaria,
que pone en movimiento las virtudes, la inteligencia humana aprehende y juzga las cosas creadas por cierto instinto divino, por cierta connaturalidad que el justo posee potencialmente por las virtudes teologales con todo cuanto pertenece a Dios. Bajo la acción de este don, el hombre no procede por raciocinio laborioso, sino que juzga rectamente de todo lo creado por un impulso superior y una luz más alta que la de la simple razón iluminada por la fe. Entonces aquí, el justo que vive en estado de gracia, bajo la acción de este don, del consejo, el hombre justo no procede por reflexión humana laboriosa, sino que el cristiano en estado de gracia juzga rectamente de las cosas de modo de todo lo creado por un impulso superior y una luz más alta que la de la simple razón iluminada por la fe. Entonces realmente es algo, Dios mismo interviene, Dios mismo tiene para hacernos ver, entender lo que es lo creado en relación a la vida eterna. Y lo hace juzgar rectamente. Esta es la razón formal que distingue al don de ciencia del don de entendimiento. Este último, como veremos, tiene por objeto captar y penetrar las verdades reveladas por una profunda intuición sobrenatural, pero sin emitir juicios sobre ellas. El de ciencia, al cambio, bajo la moción esencial, especial del Espíritu Santo, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin sobrenatural. Entonces, el don de consejo nos hace juzgar rectamente de las cosas creadas en orden al fin último. Y en esto se distingue también del don de sabiduría, cuya función es juzgar de las cosas divinas, no de las creadas. Entonces aquí hace juzgar de las cosas creadas en función de la eternidad. La sabiduría y la ciencia, escribe el Padre Lallemand, tienen algo de común. Las dos hacen conocer a Dios y a las criaturas. Pero cuando se conoce a Dios por las criaturas y cuando nos elevamos del conocimiento de las causas segundas a la causa primera universal, es un acto de ciencia. Y cuando se conocen las cosas humanas por el gusto que se tiene de Dios y se juzga de los seres creados por los conocimientos que tienen del primer ser, es un acto de sabiduría. Veamos un poco más esto. Entonces, la sabiduría y la ciencia tienen algo de común. La sabiduría y la ciencia tienen algo de común. Las dos hacen conocer a Dios y a las criaturas. Pero cuando se conoce a Dios por las criaturas y cuando se elevemos del conocimiento de las causas segundas de la creación a la causa primera universal, es un acto de ciencia. Y cuando se conocen las cosas humanas por el gusto que se tiene de Dios y se juzga de los seres creados por los conocimientos que se tienen del primer ser, es un acto de sabiduría. El don de ciencia habla de las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural. Es, como ya hemos dicho, el objeto material sobre el que recae el don de ciencia, las cosas creadas. Y como las cosas creadas pueden relacionarse con el fin, ya sea impulsándonos hacia él, ya tratando de apartarnos del fin, el don de ciencia da al hombre justo el recto juzgar en ambos casos, en ambos sentidos. Entonces aquí es algo interesante, ¿sí? Entonces nos ayuda en lo relacionado a las cosas creadas, juzgar las cosas en orden a la vida eterna. Es, como ya hemos dicho, el objeto material sobre el que cae el don de ciencia. Como las cosas creadas pueden relacionarse con el fin, la vida eterna, ya sea impulsándonos hacia él, ya tratando de apartarnos de él mismo. El don de ciencia da al hombre justo el recto juzgar en ambos casos. Entonces, cuando se trata de una cosa que trata de apartarme del fin,
de la salvación, impulsando, por ejemplo, al pecado, y bien, en este caso, el don de conciencia alto, andas mal, no es el camino. Y cuando la cosa me impulsa hacia la vida eterna, dice, adelante, por aquí tienes que ir. Y esto es muy importante. El que está en pecado mortal no tiene esto. Es Dios mismo que le asista. En las cosas creadas que me impulsan hacia el fin, adelante, y las cosas de pecado, no. Más aún, el don de ciencia se extiende también a las cosas divinas que se contemplan en las criaturas procedentes de Dios para manifestación de su gloria. Según aquello de San Pablo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad son conocidos mediante las criaturas. Romanos 1:20. Este recto juzgar de las criaturas es la ciencia de los santos. Ven las criaturas en la perspectiva de la eternidad y se funda en aquel gusto espiritual y afecto de caridad que no descansa solamente en Dios, sino que pasa también a las criaturas por Dios, ordenándolas a Él y formando un juicio de ellas según sus propiedades. Esto es por las causas inferiores y creadas, distinguiéndose en esto la sabiduría que arranca de la causa suprema, uniéndose a ella por la caridad. Veamos un poco más esto. Este recto juzgar de las criaturas es la ciencia de los santos. Entonces los santos, por impulso del Espíritu Santo, juzgan de las criaturas que impulsan el alma hacia el fin, hacia Dios. O juzgan las criaturas que tratan de apartarnos del bien, entonces alto, esto no es el camino. La ciencia de los santos que viene a hacer las delicias de los pueblos, de las naciones, de las almas, de las familias. Este recto juzgar de criaturas es la ciencia de los santos y se funda en aquel gusto espiritual y afecto de caridad que no descansa solamente en Dios, sino que pasa también a las criaturas por Dios, ordenándolas a Él y formando un juicio de ellas según sus propiedades. Esto es por las causas inferiores y creadas, distinguiéndose en esto de la sabiduría que arranca de las causas supremas, uniéndose a ella por la caridad. Ahora veamos un poco la importancia y necesidad de este don. El don de ciencia es absolutamente necesario para que la fe pueda llegar a su plena expansión y desarrollo en otro aspecto distinto del que corresponde, como veremos, al don de entendimiento. Entonces, el don de ciencia es necesario absolutamente para que la fe pueda llegar a su plena expansión y desarrollo. No obstante, aprender la verdad revelada, aunque sea con esa penetración profunda e intuitiva que proporciona el don de entendimiento, es preciso que se nos dé también un instinto sobrenatural para descubrir y juzgar rectamente las relaciones de esas verdades divinas con el mundo natural y sensible que nos rodea. Entonces el cristiano tiene un instinto, Dios mismo interviene para ayudarlo a descubrir y juzgar rectamente las relaciones de estas verdades divinas con el mundo natural y sensible que nos rodea. Sin este instinto sobrenatural, la misma fe peligraría, porque atraídos y seducidos por el encanto de las cosas creadas, ignorando el modo de relacionarlas con el mundo sobrenatural, fácilmente erraríamos el camino, abandonando al menos prácticamente las luces de la fe y arrojándonos con una venda en los ojos en brazos de las criaturas. Entonces, aunque tengamos la fe, no es suficiente. Hace falta tener el don de consejo, este instinto divino, para no arrojarnos en los brazos de las criaturas y dejarnos engañar. La experiencia diaria confirma demasiado todo esto para que sea menester insistir en cosa tan clara. El don de ciencia presta, pues, inestimables servicios a la fe,
sobre todo en la práctica, porque por él, bajo la moción, ilustración del Espíritu Santo y por cierta afinidad y conformidad con las cosas espirituales, juzgamos rectamente según los principios de la fe, del uso de las criaturas, de su valor, utilidad o peligros en orden a la vida eterna. Entonces, el don perfecciona aquí la virtud de la fe y nos hace, por instinto del Espíritu Santo, juzgar del uso de las criaturas, de su valor, utilidad o peligros en orden a la vida eterna. De tal manera que del que obra bajo el flujo de este don puede decirse con mucha propiedad y exactitud que ha recibido de Dios la ciencia de los santos. La ciencia de los santos. Dedit illi scientiam sanctorum. Les ha dado la ciencia de los santos, sabiduría 10. Entonces, queridos hermanos, es muy importante saber esto. Este don va a perfeccionar la fe. Este don de la ciencia es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural, en fin a la vida eterna. Entonces, este don es un instrumento del Espíritu Santo que ilumina nuestra inteligencia, perfecciona nuestra fe y nos hace juzgar de las criaturas, de su valor, uso, utilidad o peligros en orden a la vida eterna. Y nos hace entender mejor la palabra del Señor que dice: si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo. En la charla siguiente, si Dios quiere, vamos a hablar de los efectos del don de ciencia, de los efectos, de los frutos. Después veremos en otra charla bienaventuranzas y frutos que de él derivan. Hablaremos de los vicios del don de ciencia, de lo que puede afectarlo y los medios para fomentarlo. Entonces, queridos hermanos, el que está en pecado no tiene nada de todo esto. Él realmente está en la plena oscuridad. Entonces, el bautizado en pecado mortal pierde los dones del Espíritu Santo, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde las virtudes. Le queda solamente la fe y la esperanza, pero sin la gracia no sirven. Entonces, es muy importante de vivir en estado de gracia habitual y nunca en pecado mortal. Por eso ya lo dije varias veces: los que están en unión libre o se separan si no quieren casarse, o se casan como Dios manda, que no compliquen, que se presentan al sacerdote si pueden su caso, y sobre todo si quieren casarse, tienen hijos, que no tarden. ¿Por qué? Porque mientras están en pecado, no solamente el pecado grave, pero también el pecado de escándalo, y se privan de toda esa asistencia divina en orden a su salvación. Los que por desgracia se han separado, siendo casados por la iglesia, que no se junten, que no escuchen la voz del demonio manifestada por parientes, amigos, familiares que dicen que se juntarse, que hagan su vida. No, el que está casado a la muerte. Mientras un esposo o una esposa vive, aunque por desgracia traicionó, aunque se juntó con otra en adulterio, y bien son esposos, no deben juntarse. Ese es pecado gravísimo, además de adulterio, de ese pecado de escándalo también. Y los que no se confiesan hace tiempo, no se confiesan, no viven como Dios manda, es importante de vivir, de confesarse. ¿Por qué? Porque todas sus buenas obras no son meritorias cuando viven en pecado mortal y se privan realmente de la asistencia del Espíritu Santo. Y ahí entendemos por qué los masones, esta gente tramposa, decía: el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos, dejará de ver católicos. Y tenía razón. ¿En qué sentido tenía razón? En el sentido que cuando un pueblo católico vive en pecado mortal, queda como ciego, ya no tiene la luz del Espíritu Santo, y los impulsa a los crímenes, pecados, hasta perder la fe. Entonces es importante conocer nuestra fe, vivir en estado de gracia, confesarse regularmente,
comulgar y vivir como Dios manda, en santidad. No hay de otra. Y es importante también educar a sus hijos en el amor, temor de Dios, en la fe, y darles como ejemplos los campeones de Cristo, que son los santos, y no caricaturas de monstruos, de eso, de aquello, de ficción, que de hecho los preparan para perderse. ¿Por qué? Porque todo esto que hoy se publica en general es para perder la fe. Queridos hermanos, todo en tiempo de guerra, todo católico es soldado, debe ser soldado, decía ya Tertuliano al inicio del siglo II, del siglo III más bien, de los años 200. Entonces todo católico en tiempo de guerra espiritual aquí debe ser soldado, debe ser armado de la fuerza del Espíritu Santo y debe ayudar a su prójimo a salvarse, no perderse. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Que Dios os bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum seculorum.